Cronología glacial, evidencia e implicaciones. La cronología absoluta de la glaciación del Cuaternario tardío depende principalmente de la asociación con morrenas glaciares, en material orgánico que es adecuado para la datación por radiocarbono. Las morrenas glaciares en los Andes tropicales son típicamente crestas de escombros de roca que fueron depositados por los glaciares en terminal y posiciones laterales. Datación por radiocarbono de material orgánico, ya sea enterrado por marrenas o depositados en lagos y cuencas de humedales desde la glaciación, pueden proporcionar importantes cronologías absolutas de glaciación. Otros medios de montaje o relativas o semi-cuantitativas brillantes incluyen la líquen omitiría y el grado de desarrollo del suelo. La datación del material orgánico enterrado debajo de los depósitos glaciares proporciona una edad máxima para la glaciación porque la materia orgánica acumulada antes del entierro por el avance del hielo. Estos tipos de depósitos son muy limitados en el trópico. Cal Andes, por el ambiente alto y seco, limita con la productividad primaria y la acumulación de materia orgánica, material sobre el paisaje. Esto contrasta con el extenso conjunto de datos de edades máximas para la glaciación del lago Distrito de Chile, donde los árboles fueron enterrados durante la glaciación y los avances en el Pleistoceno tardío. Mucho más comunes en los Andes tropicales son los lagos y humedales que se forman durante la desglaciación de los glaciares máximos. Si el material orgánico basal en estas cuencas se puede recuperar mediante la extracción de núcleos de sedimento, luego la datación por radiocarbono de este material proporciona edades mínimas para la desglaciación. De esta manera, gran parte de la cronología absoluta de la glaciación en los Andes tropicales se ha establecido poniendo entre paréntesis los episodios glaciales entre las máximas y edades de radiocarbono limitantes mínimas en mate orgánico. Más recientemente, la datación de nucleidos cosmogónicos en superficie de lecho rocoso y cantos rodados erráticos expuestos por la glaciación ha ofrecido una nueva dimensión a los problemas de cronología. Este método está empezando a aplicarse en los Andes tropicales y puede proporcionar una cronología sin precedente de la glaciación que se remonta varios cientos de miles de años. Otro desafío para descifrar el paleoclimático señal de depósitos glaciales radica en la comprensión de la variedad de cambios climáticos que pueden afectar el balance de masa glacial. El balance de masa de un glaciar que finalmente controla la extensión de la glaciación refleja una interacción compleja entre el balance de energía y la entrega de nieve a la superficie de un glaciar. El balance energético de la superficie de un glaciar, lo que se ve afectado por una serie de factores, incluida la radiación solar, el balance neto de energía de onda larga y onda corta, y la temperatura y la humedad de la atmósfera. Como resultado, la interpretación climática de la glaciación a menudo no es única. Por lo tanto, es necesario hacer una serie de suposiciones simplificadoras para interpretar la glaciación en términos de cambios climáticos. Otros datos indirectos derivados de depósitos lacustres y hielos
de los núcleos complementan el registro glaciar y proporcionan un cuadro más completo del cambio climático del Cuaternario tardío en el Andes tropicales. Los depósitos lacustres se encuentran a lo largo de la región y se distribuye de manera similar a los depósitos glaciales. La ventaja de estos registros es que son continuos y contienen una cantidad de posibles representantes de ambos cambios terrestre y acuático. Normalmente las morrenas glaciales proporcionan instantáneas en el tiempo de cuando los máximos glaciares relativos ocurridos, pero las glaciaciones posteriores entierran o destruyen el registro de morrenas de glaciaciones anteriores y de menor extensas. Por el contrario, los lagos acumulan sedimentos más o menos continuamente, a menos que hayan sido desecados o destruidos por glaciares posteriores, y esto brinda la oportunidad de monitorear las condiciones paleoambientales a lo largo de todas las etapas de glaciación. La mayoría de los lagos de los Andes se formaron durante la desglaciación como resultado de la acumulación de drenaje glacial por morrenas terminales y recesivas a través de los valles. Sin embargo, hay una serie de cuencas intermontañas como el lago Titicaca, más allá de los límites de la glaciación, donde se espera se han acumulado secuencias lacustres. Esto proporciona registros sin precedentes de cambios ambientales durante mucho tiempo. Los núcleos de hielo de los glaciares de gran altitud también proporcionan registros importantes de cambios climáticos pasados. En estos sitios se ha realizado poca o ninguna ablación. Ocurrido, por lo tanto, a la acumulación geoquímica de polvo y de masa, los registros son casi pristinos. Sin embargo, el núcleo de hielo que se han demostrado en los registros han presentado algunos de sus propios desafíos, como aquellos que involucran el desarrollo de cronologías firmes y la interpretación de proxies geoquímicos. No obstante, estos registros proporcionan evidencia de la variedad significativa del clima andino tropical sobre el Cuaternario tardío. El establecimiento del registro glaciar en los trópicos Andes brinda la oportunidad de evaluar varios temas importantes en el paleoclimatología. Por ejemplo, la magnitud del cambio de temperatura en el último máximo glacial. Alrededor de 21.000 años antes del presente, cuando los glaciares estaban en su máxima extensión a mediados de altas latitudes del hemisferio norte, se ha mantenido un problema importante en paleoclimatología. La resolución de este problema para los Andes tropicales abordaría la magnitud potencial del cambio de temperatura en los trópicos más en general. Asociadas a estos están las preguntas de si o no los trópicos cambiaron en sincronía con las regiones de latitud más alta, y de ser así, cuáles fueron los mecanismos que podrían explicar estos episodios de cambio global. El periodo glaciar tardío entre el máximo del último glaciación y alrededor de 11.500 años también proporciona una oportunidad de probar ideas sobre la naturaleza y la sincronía del cambio climático global en periodo más corto.
En el Pleistoceno terminal del norte de Europa, por ejemplo, el intervalo de Younger-Dryas fue un breve episodio de enfriamiento antes de entre los 13.000 y 11.500 años, procedida y seguida por las tendencias de calentamiento. Era un parecido a oscilación climática manifestada en los Andes tropicales, y si es así, ¿cuáles son algunos de los mecanismos que podrían explicar estos cambios? Se ha recuperado un equivalente de Younger-Dryas, portada de depósitos glaciales en las latitudes medias del hemisferio sur, pero no depósitos equívocos relacionados con el Younger-Dryas. Aún no han de ser identificados en los trópicos. El registro de glaciación para Holoceno, los últimos 11.500 años, también pueden proporcionar información sobre la ocurrencia de cambios a escala milenaria detectados en otras regiones, especialmente en el Atlántico Norte. Existen tipos de cambios climáticos similares al Younger-Dryas en duración, pero no necesariamente en magnitud. Ocurren en escala de tiempos suborbitales, lo que significa que no están sujetos a la misma interpretación del clima. Cambios de pareja que pueden ocurrir con periodos de 20.000, 41.000 o 100.000 años. Una vez más, el alcance geográfico de tales cambios y su escalonamiento pueden proporcionar pistas importantes sobre los mecanismos que podrían explicar el cambio climático a escala milenaria, relacionado a la posibilidad intrigante de los cambios climáticos que ocurren en escala de tiempo suborbitales. Es si ha habido o no modulación de la frecuencia de los eventos climáticos del Niño durante el Holoceno. Por ejemplo, el Niño ha variado en magnitud y en frecuencia durante el Holoceno. Esto puede estar ligado a la oscilación internas en el sistema climático tropical o algún otro mecanismo que opera en escala de tiempos suborbitales. Finalmente, el comportamiento de los glaciales tropicales durante el siglo XX pueden brindar una oportunidad para evaluar el impacto del calentamiento global. El reciente retroceso de los glaciares en los Andes tropicales debe analizarse cuidadosamente para determinar la tasa a la que el volumen de los glaciares realmente están destruyendo. Este cambio se puede relacionar al posible forzamiento climático que involucra temperatura, radiación, balance de iones y precipitación. El reciente retroceso de los glaciares tropicales también tendrá un impacto importante en los ecosistemas alpinos, hidrología y el uso de aguas bajo del agua, incluyendo abastecimiento doméstico de agua, riego e hidroeléctrica energía. Por lo tanto, podemos anticipar que los registros de glaciares, junto con otros registros indirectos, proporcionarán una gran cantidad de información paleoclimática en una variedad de escala de tiempo. El desafío es proporcionar interpretaciones plausibles de estos registros.